A leer ese comentario, ese Rabí Eliezer Berlán, que viene ahí en el libro, porque es importante. Dice, este maravilloso libro llega para unir a la pareja marido y esposa. El hombre representa las dos primeras letras del nombre apartado Yahweh, ¿verdad? La IA, que representa el primero, como he explicado, Koresh, esa IA, que es la Yub y la Hey, representa al marido. Y la mujer, las dos segundas letras de su nombre, que es web, ya que este libro une a las dos y unifica el nombre apartado, lleva a la rectificación del universo. Este libro debería estar en cada casa, ya que cada uno lo necesita para aprender cómo edificar un verdadero hogar. Vea ahí cómo lo he explicado y muchas veces en los estudios cores sobre este, eso de que bueno, en eso de día que representa el primero, que es Yahushua, que vino como esposo, y el último que representa la segunda parte del nombre, que representa a la iglesia, a la esposa, a la escogida, a la verdadera, y como lo explica aquí en este comentario este rabino, y cómo, ¿verdad? Cuando hay shalom en el hogar, esa unión entre el esposo y la esposa representa esa restauración del nombre del Padre en la tierra, que es, ¿verdad? Lo que se necesita y que lo que preparó para este tiempo, para los últimos tiempos, para que todo, como, ¿verdad? Como lo ha explicado Cores, de que Eva regresa a Adán, a su esposa, como una sola. Y cómo representa el día a Yahushua y el web al último, que viene como a recoger a la esposa para unirla con el esposo, ¿verdad? Y como viene como padre también. Entonces vea lo importante y vea cómo ellos mismos ahí, representan, los rabinos representan la primera y la segunda venida, y cómo el matrimonio es una base esencial. De hecho, toda la escritura representa matrimonio, entonces la importancia que tiene el matrimonio para restaurar lo que el Padre quiere llegar a hacer, ¿verdad? En este fin de los tiempos, y aparte lo que se va a unir al final, que ya viene el Padre para unirnos con el esposo, y por eso dice que debemos estar como vírgenes prudentes, ¿verdad? Porque el esposo viene en cualquier momento y nosotros debemos estar preparadas. Entonces, nosotros como esposas debemos tener esa conciencia de que nosotras, este, y como somos, ¿verdad? Ayuda idónea del esposo, de cómo rectificar, de cómo ayudar, como lo dice Proverbios 14:1, que la mujer prudente o la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y vea cómo dice, cómo la mujer representa al último, en el aspecto de que dice que con sus manos la derriba, o sea, el último representa la mano. O sea, la mano viene a edificar o viene a derribar. Entonces nosotros tenemos que tener conciencia de que nosotros, representantes en nuestro hogar, ¿verdad? Aquí en la tierra somos esa mano o la usamos para derribar o para edificar. Entonces, o decidimos ser sabios o decidimos ser necios, ¿verdad? Sabemos que en este mundo ahorita como está hay mucha mujer necia, hay mucho matrimonio que se destruye, puede ser por la mujer, puede ser por el varón, ¿verdad? Pero es porque no tienen el conocimiento, no tienen ese temor hacia Yahweh de cómo edificar un hogar y cómo, porque hay muchos aspectos que, como el mundo nos, ¿verdad? Nos presenta de que el matrimonio, como dice Cores, muchas veces uno sabe que cuando uno se casa enamorado, ¿verdad? Pero ese enamoramiento dura 2 años y ya después donde empieza el verdadero amor, como dice 1 Corintios 13, el amor es sin frío, el amor todo lo soporta. Entonces, es muy fácil estar enamorado y hacer las cosas por amor, porque cuando uno está enamorado, todo lo hace porque está emocionado y todo, pero cuando eso pasa, cuando ya uno no siente esas maripositas que dice el rabí en el estómago, eso es cuando uno verdaderamente ya empieza a pasar la prueba de que verdaderamente uno lo hace por amor, que es cuando es sacrificado, que es cuando usted no le nace, pero lo hace por amor. Ese amor sacrificado, ese amor que representó Yahushua en el madero,
por nosotros, porque él mismo dijo, si puedes, pasa de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad. Muchas veces uno dice, tal vez en el matrimonio uno no quiero o algo así, pero lo hace por la voluntad y porque sabe que para eso estamos nosotros aquí, para, para hacerlo todo, aunque sea por sacrificio. Y también por amor, porque ¿quién no ama a sus hijos? ¿Quién no ama a su esposo? Pero a veces es sacrificado y ahí es donde en ese aspecto lo entendemos. Entonces es importante, ¿verdad? Que edifiquemos ese hogar para traer ese shalom y para establecer el nombre de Yahweh en la tierra. Por nosotros empieza y por nuestros hogares. Ahora vamos a leer la advertencia importante que viene ahí en el libro. Dice, en un matrimonio cada uno de los cónyuges carga, ahorita yo lo estoy leyendo, mi hermanita, yo lo estoy leyendo, eso yo lo tengo escrito en el cuaderno, entonces, pero cuando empecemos el capítulo 1, sí, sí, sí me lo pone, porfa, porque eso sí no lo tengo. Entonces voy a leer la advertencia aquí del cuaderno que yo lo anoté, o si quiere lo pone ahí para que lo vean las hermanitas. Dice, Y ahí en un está mi hermanita. matrimonio, ujú, en un matrimonio cada uno de los cónyuges carga con la responsabilidad del éxito matrimonial. Por lo tanto, cada uno de ellos debe aprender las obligaciones específicas que le corresponden y ciertamente no ocuparse si su pareja cumple o no con sus obligaciones. Cuando alguno esté ocupado evaluando la conducta de su cónyuge, lo más probable es que descuide sus propios deberes. Lo que es aún peor es que cuando nos concentramos en los defectos de nuestra pareja, llegamos inevitablemente a la frustración y a la contienda, ¿verdad? Por, por otra parte, los esfuerzos unilaterales de uno de los integrantes de la pareja de cumplir con sus propias obligaciones lleva a una mejor atmósfera hogareña y causa más influencia positiva en su compañero. Cada uno se esfuerza por cumplir sus propias obligaciones, ciertamente logra que la paz reine en el hogar. Por consiguiente, como este libro trata esencialmente de los deberes y obligaciones de una esposa con respecto a su marido, y la- los hombres les está estrictamente prohibido leerlo. Pues aquí es donde le digo, como este libro está dirigido directamente hacia la mujer, el hombre no debe leerlo, ni la mujer leer el que está escrito para los hombres, porque este, cuando nosotros nos concentramos en lo que debe ser nuestra pareja, no nos concentramos en lo de nosotros, entonces lo que hacemos es ver lo que el compañero no hace. Entonces, por eso no es conveniente, sino que hacer lo que nos toca a nosotros y esperar en oración que el Padre eh, trabaje a través del esposo, dejárselo a la Ruach HaKodesh. Obviamente, si vemos que el esposo está fallando en algo, que nosotros con amor podemos decirle, mire, es que esto debería ser aquí, no como imponérselo, entonces en eso le ayudamos, ¿verdad? Porque si todo lo hacemos con amor, el esposo va a entender, pero cuando el esposo no entiende cuál es su aspecto, cómo debe cumplirlo, nosotros, después de tanto, ¿verdad? Se lo ponemos al Padre en oración y el Padre también con la actitud que nosotros tenemos, o sea, viendo la actitud que nosotros hacemos el esfuerzo por hacer las cosas bien, por cumplir nuestra parte, entonces él solito va aprendiendo de lo como uno actúa, va viendo las cosas positivas de la esposa y va diciendo, sí, voy a actuar yo de la misma manera como ella lo hace. Y dice, espero que esta advertencia sea suficientemente clara y comprensible y que cada hombre sepa abstenerse de su lectura total o parcial. Todo esposo debe orar para merecer cumplir con sus propias obligaciones hacia su esposa y que su esposa logre seguir los consejos de este libro de modo que juntos puedan lograr y disfrutar de la auténtica paz matrimonial. Que todos los que presten atención a estas palabras de advertencia sean bendecidos con todo lo mejor, y aquí yo incluyo en el nombre de Yahushua. Amén. Eh, entonces, bueno, ahí con advertencia, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Cuando se nos queramos leer el del esposo, no lo hagamos y dediquémonos a cumplir. Ojalá este libro nos sirva para mucha edificación. Como les digo,
Vamos a leerlo, sabemos que son personas que tienen mucho conocimiento, pero que tal vez no tienen la aceptación hacia el verdadero Mesías. Entonces, como dice la Escritura, examinémoslo todo y retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Si vemos algo que hay que no, pensemos que no, entonces lo podemos comentar y ahí que la Ruaja Codés nos hable a través de todo, ¿verdad? Bueno, mi hermanita, yo creo que sí podemos empezar con el capítulo 1, pero eras que sí, yo sí, no lo puedo acercar más, mi hermanita. Sí, mi hermanita, ya lo voy a acercar más. Ok, este capítulo, vea que se tiene como título la búsqueda de pareja. Entonces, es una introducción más que todo, tanto a la mujer casada como a aquella mujer que está en ese proceso, ¿verdad? De buscar un esposo, que le está pidiendo a Yahweh un esposo, este, que le, que le ayude a no, ¿verdad? No elegir así a la ligera, sino que el Padre le guíe para saber. Entonces, este capítulo está enfocado en la búsqueda de pareja. Dice, antes de entrar en el mundo de la mujer casada con todos los desafíos que se debe enfrentar, vamos a enfocarnos en el tema de encontrar la pareja apropiada. Esto puede ser complejo y doloroso o simple y fácil. Depende del nivel de emuná, la auténtica y pura emuná en el creador de la mujer. O sea, de la emuná de la mujer depende. Quien estudie este capítulo e interiorice el mensaje que contiene, no solo que esta fase de la vida le será fácil y apacible, sino que también después de haber encontrado a su pareja, podrá más fácilmente afrontar el cambio y la novedad de la vida de casados. Imagínense, ¿verdad? Como una guía para, aún así, antes de iniciar un matrimonio. Dice, oculto a la vista humana. Hay que saber que la mujer soltera que piensa que puede confiar en su propio juicio para encontrar a su pareja está muy equivocada. Incluso si juntara toda la información posible sobre el hombre que le proponen, nunca podrá saber si el alma detrás de la máscara de carne y hueso es la verdadera alma gemela que le corresponde. Solo a los más grandes justos, la élite de las generaciones, como el Arisa, se les había revelado todo sobre las almas, con sus previas reencarnaciones y rectificaciones espirituales que requieren. Solo ellos podrán ver si dos almas, vea que ahí es una opinión, ¿verdad? Judía sobre estas personas, ¿verdad? Podrán ver si dos almas se complementan verdaderamente una con la otra, ya que tal conocimiento no está disponible para la gente de nuestro nivel espiritual. O sea, según ellos, para personas que están muy elevadas espiritualmente, ellos sí podrán tener ese conocimiento. De ninguna manera podemos confiar en nuestros propios ojos mundanos. Aquí quiero hacer un paréntesis en cuanto a esto, que cuando la mujer piensa que por sus propias, ¿verdad?, podrá saber quién es su esposo, acordémonos de la historia de Jacob, cómo Abraham envió a su siervo Elíasar para buscar la esposa de su hijo. O sea, no fue Jacob el que directamente tuvo que ver con encontrar su pareja, sino que Abraham, que era ¿verdad?, el padre de la emuná, como lo dice aquí, una mujer tiene que tener mucha emuná para saber, para tener esa paciencia de esperar quién va a ser la pareja que Yahweh le va a mandar. Así como Abraham, que es el padre de la emuná, envió a su siervo a buscarle una esposa a su hijo. No fue Jacob directamente. Entonces, nosotros tenemos que tener la confianza de que Yahweh tiene todo bajo control y que Él va a poner este, esa persona y nosotros lo vamos a ver, y se los digo por experiencia propia, que cuando conoce a esa persona, uno sabe por todas las cosas en común y por todo lo que uno va viviendo, que esa persona es la que Yahweh le tenía a uno, ¿verdad? Este, entonces ese ejemplo, ¿verdad? Que Jacob no tuvo que ver directamente con buscar a su esposa, este, Yahweh se la mandó a Rizka. Este, íbamos por
Ajá. No podemos confiar en nuestros propios ojos mundanos. Por tanto, todas las pruebas y comprobaciones dependientes de nuestra visión, toda comprensión intelectual y juicio son simplemente ilusorios. Esa es la página que sí, es esa. Dice, los ojos llorosos de Lea. Entonces, ya que no podemos ver el alma de un compañero anticipadamente, ¿cuál es el consejo? Orar antes de actuar, como aprendemos de nuestros antepasados, de nuestros patriarcas. Ve, aquí está. Lo comenté sin haberlo leído, mis hermanitos, y véalo como viene aquí, dice. De nuestros patriarcas, cuando Abraham envió a su siervo Elíasar a encontrar una esposa para su hijo Isaac, le dijo, en Génesis 24:7, Yahweh, el poderoso de los Shamayim, enviará su Malak delante de ti. Es decir, Abraham le prometió a Eliezer que recibiría una ayuda del cielo de la búsqueda de una buena y digna esposa para Isaac. Por lo, por lo tanto, Eliezer, antes de comenzar su misión, oró a Yahweh. De nuestras matriarcas, Lea, de quien todos decían que terminaría casada con el malvado Esaú, clamó con infinitas lágrimas para salvarse de tal amargo destino. Ella oró con mucho fervor, emoción y lágrimas para que Yahweh le conceda un esposo piadoso. Hasta la Torá declara que sus ojos eran delicados. Como muchas veces lo ha explicado el rabí y lo dijo en ese aspecto de que ella lloraba porque como sabemos, Lea está destinada para Esaú y Raquel para Jacob. Y por medio de las oraciones de Lea, Yahweh le concedió ser esposa de Jacob también. Dice, eran delicados, rojos y sensibles de tanto llanto. Las oraciones de Lea fueron contestadas y ella mereció no solo casarse con Jacob, nuestro patriarca, sino engendrar a la mayoría de las tribus de Israel. Aprendemos de estos ejemplos que la plegaria debe preceder al esfuerzo, sobre todo en la búsqueda de la pareja. Entonces sabemos que orar, ponerlo en oración es importantísimo para que Yahweh nos escuche y nos dirija hacia esa persona que, como sabemos, Adán y Eva, que fueron, creados desde el principio como uno, nosotros Yahweh nos tiene esa parte, la unidad con otra persona que Yahweh nos tiene que guiar y en oración que Él nos dirija para encontrarla. Por lo tanto, antes de dirigirse a las casamenteras o a sus amigas para encontrar a su verdadero cónyuge, debería la mujer elevar su oración a Yahweh, el supremo casamentero, dice ahí, y rogarle por el mejor esposo posible, ya que Él es el único que sabe quién es. Por esta razón, el éxito en encontrar a la verdadera media naranja depende de la oración. Apóyate en el Creador, ya que para encontrar nuestra pareja no podemos confiar en nadie más que en Yahweh. La mujer soltera debe entregarse completamente a las manos del Creador, con plena confianza y no depender de sus propias impresiones o juicios, pues el hombre ve el exterior, mientras que Yahweh ve el corazón, como David. Dice, por consiguiente, debería recurrir a Yahweh y pedirle que le guíe y la conduzca por el correcto camino hacia su boda y aún más allá. Y así debería orar. Creador del universo, solo tú sabes quién es mi verdadera pareja y yo confío solo en ti. Por favor, permíteme encontrar el designado sin confusiones ni complicaciones. Con una oración de este tipo, Yahweh sin dudas lo llevaré fácilmente a su verdadera pareja. Sobre esto dijo el rey David,
Dichoso es el hombre que ha puesto su confianza en Yahweh. Salmo 45. Y muchos versículos más. Dice, antes de cada encuentro o cita con un candidato potencial, la soltera debe pedirle a Yahweh, el casamentero principal, que le ayude y que abra sus ojos para poder reconocer a su cónyuge. Ve lo que le dije en eso de reconocer, porque vea, así por experiencia propia, uno sabe, o sea, es como un chip que le da a uno que uno dice, no, es que esta persona tiene tantas cosas en común, mire todo esto, mire, y, y como experiencia que a mí me pasó, porque bueno, con mi esposo yo sí entendí que era la persona por muchas cosas, por muchísimas, por eso les digo que póngalo en oración porque de hecho Yahweh viene, tiene un propósito para cada una de nosotros, entonces Él sabe cuál es la persona y va a llegar esa persona, va a llegar, yo conocí a mi esposo antes de conocer al Padre y mire, Él lo trajo hacia mí antes de conocerlo y lo conocía él antes de conocer al Padre, pero yo sí que sí sé que fue la persona que Yahweh tenía para mí porque por medio de nosotros dos encontrarnos antes de encontrar al Padre, los dos llegamos juntos a conocer del Padre. Imagínense estando en el Padre, cuánto más el Padre podría hacer por nosotros, ¿verdad? Y ahí es donde le digo que todo es propósito de Yahweh, porque yo en realidad no pedí, yo en ese tiempo, ¿verdad? Y estaba en otra doctrina que de hecho era la evangélica y sí le buscaba mucho al Padre con todo el corazón. Por eso pienso, Yahweh me llamó, y me escogió y ya Yahweh ya tenía un propósito eh, desde antes, ¿verdad? Entonces, ya llegando a conocer el Padre, de hecho, mi esposo fue el que me dijo, vea, y que fue el que escuchó primero a Cores, me dijo, vea, es que escuché esto, y él fue el que a mí me llevó hacia la verdadera, mi esposo, que Yahweh puso en mi camino. Entonces, sí, ¿algún comentario ahí? No, bueno, seguimos. Íbamos por, dice, que le ayude y que abra sus ojos para reconocer a su cónyuge. Y tomar una decisión sin la mejor duda ni miedo, o sea, tener esa convicción de que ese es el esposo, de que usted no se puede equivocar, que Yahweh se lo revele en su corazón y que usted diga, sí, es que este es por todo, ¿verdad? Por todo lo que Yahweh me lo confirma. Y así le dirá, Padre misericordioso, por favor, compadécete de mí y ayúdame a alcanzar la correcta impresión de esta cita. Yahweh, tú sabes que yo carezco de los medios para tomar una decisión tan crucial, por lo tanto me dirijo a ti para dirección y protección. Por favor, Yahweh, no me dejes sola. Ayúdame y muéstrame qué es lo correcto para mí, qué debo decir y cómo comportarme e infunde en mi corazón la decisión correcta. Y así debe añadir más detalladas oraciones personales que le ayudarán a lo largo de su búsqueda. Preparar el terreno. La primera cosa que cada mujer debe saber es que no hay ningún límite para las oraciones. Cuantos más, mejor. Y no solo para encontrar a su pareja, sino para todas las demás cosas de la vida. ¿Verdad? Tampoco lo vamos a decir como repeticiones, como, ¿verdad? Como en otras doctrinas, sino, no, como hablando con el Padre, como si hablando con cualquier persona, Padre, ayúdame, Padre, dame dirección, dame confirmación, y las veces que se lo tenga que decir, no importa. Y Yahweh, tenemos la plena seguridad de que Él nos va a escuchar. Ya en su primera plegaria debería orar sobre todos los aspectos de su vida matrimonial: la boda, la paz conyugal, la economía de la casa, residencia, fertilidad y futura descendencia. Estas oraciones preparan el terreno para todo su futuro. O sea, estar anticipados como que si Yahweh ya nos dio lo que nosotros le pedimos. Entonces, hablarle al Padre con lo que deseamos. Decir, Padre, ayúdanos en todo, que no tengamos que pasar escasez y si la pasamos, que sean pruebas para, para aprender algo y toma el control de todo, que todo sea para bien lo que tengamos que pasar, pero
que como dice Cores, cada vez que hace un matrimonio, que él sea ese cordón de tres dobleces, el esposo, la esposa y Yahweh, para que el matrimonio permanezca. Dice, buenos rasgos de carácter. La segunda cosa importante que una mujer soltera debe saber es la importancia de los buenos rasgos de carácter. El rabino Eliezer Menahem escribe que cuando Eliezer, el siervo de Abraham, probó a Risca o Rebeca como una pareja potencial para Isaac, él se concentró en sus rasgos de carácter, en particular en el atributo de la misericordia. Aunque vio que Rebeca era merecedora de milagros, ya que el agua en el pozo se elevó hacia ella, no se convenció de su valía hasta que ella se comportó bondadosamente con él, o sea, hasta que dio un fruto. Porque dice aquí que cuando Ricá llegó al pozo, el agua del pozo se elevó. Entonces eso era un mérito para ella, era una buena señal. Pero hasta que ella dio un fruto de su propia este, comportamiento, entonces ahí fue como una confirmación para Eliezer de que esa era la mujer que Yahweh había elegido para Isaac. El rabino Yeseskel Levinstein explica que aunque Rivka como esposa de Isaac debería seguir el ejemplo de nuestra matriarca Sarah, difundiendo la emuná en el mundo y acercando a la gente a Yahweh, Eliezer no se concentró en su ideología y filosofía de vida. Él buscaba una mujer desinteresada y compasiva. Tal mujer en su receptáculo espiritual apropiado para la verdad y es por lo tanto capaz de difundirla en el mundo. Vivir con una persona de mal carácter es insoportable. Una mujer no debe ser, por lo tanto, cegada por rasgos de Hollywood, buen parecer, dinero o estado social. Todo esto no tiene valor alguno si el hombre es egoísta, egocéntrico, del mal genio o tacaño. En cambio, la búsqueda debe consistir en encontrar una persona de buen carácter. El trabajo comienza. Más que hacer un examen básico de fondo del candidato potencial, la mujer soltera no debería pensar que se puede realizar una investigación más profunda e intensiva. Ninguna investigación revelará cómo el hombre soltero de hoy reaccionará y responderá a la situación matrimonial de mañana. O sea, ninguna mujer, por conocer a una persona, por la forma en que se comporte o como sea, la mujer va a entender por medio de eso cómo se va a comportar el hombre en la vida matrimonial. Muchas veces el hombre al principio cuando conoce a la mujer es cariñoso, es detallista, es todo eso y cuando llega a la vida matrimonial llega el momento que se le olvida todo y no vuelve a ser ni romántico ni detallista ni nada. O sea, el comportamiento del hombre cuando uno lo conoce no define cómo él va a ser en el matrimonio. Por eso es que no deberemos esperar que él siga o sea, que siga con esos detalles durante el matrimonio. Así como la mujer y el hombre cambian durante el matrimonio. Y como lo explica los rabinos, el mismo padre nos dice que la prueba más grande para una persona, para tanto el hombre como la mujer, para rectificar en esta vida es a través del matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una prueba fuerte en cada persona. Es el que nos ayuda a, a aprender sobre muchas pruebas de paciencia, de amor, de todo. Es a través del matrimonio que lo aprendemos. Entonces el matrimonio es esencial para nosotros elevarnos tanto en la vida familiar como en la vida personal, en la vida individual. Como personas individuales, el matrimonio es una buena herramienta para rectificar, para elevarnos, para todo. Y si nos podemos ver la escritura y todo es en base a matrimonio, todo el propósito de toda la creación es el matrimonio. Es el padre viniendo por su esposa, es el hijo
Bueno, es el padre viniendo para que el hijo se una con su esposa al final de los tiempos. Dice, em, ninguna investigación revelará cómo el hombre soltero de hoy reaccionará y responderá a la situación matrimonial de mañana. Una mujer llega a conocer a su cónyuge después de casarse. Es solo entonces que comienza a construirse y entablarse una relación auténtica por medio de mucho trabajo, indulgencia, paciencia y una verdadera voluntad de construir una vida mutua, a pesar de que, ¿verdad? Cuando uno se casa es uno, es como una vida juntos, pero es como una sola persona. Nos volvemos uno solo. Por eso tenemos que complementarnos para que el cuerpo funcione. Por lo tanto, aunque la soltera debe hacer todo lo posible para casarse con un hombre de buen carácter, no debe, por otra parte, mantener ninguna ilusión que se casa con el hombre perfecto. Este hombre no existe. Hay que saber que cada persona posee todo tipo de defectos. Así como ella misma sabe que no es perfecta, tampoco su cónyuge lo es. Y justamente en esto consiste la finalidad del matrimonio, aprender a aceptar uno al otro con amor y ayudarse a perfeccionarse. O sea, los dos llegamos imperfectos y aún así en el matrimonio nos mantenemos imperfectos, como dice la escritura, que nos vamos perfeccionando poco a poco como la luz de la aurora hasta que llega a ser el día perfecto. Entonces, como individuos nos vamos perfeccionando, como matrimonio, lo importante es tener ese deseo de ir perfeccionándose, ¿verdad? Y no, ¿cómo es? Quedarse en el camino, este, y saber que todos son pruebas. Y a pesar de los problemas que se pasen, diferencias y todo es para aprendizaje, no para contienda, ni división, ni a ver el defecto del otro, sino para aprender qué tengo que cambiar yo, qué tiene que cambiar él. Y como dice, como lo aprendimos desde el principio del libro, la mujer debe concentrarse en hacer lo suyo sin ver los defectos el esposo. Dice, hay que saber de antemano que incluso el que invierte un verdadero esfuerzo para corregir su carácter con toda la buena voluntad, oraciones y estudio, el cambio no llega de la noche a la mañana. Tal como ha dicho el Gaón de Vilna, en el gran genio y erudito del Talmud y uno de los más grandes líderes espirituales del judaísmo del siglo XVIII, que es más fácil aprender el Talmud entero con todos sus tratados y hasta saberlo de memoria que cambiar un solo mal rasgo de carácter. O sea, que uno puede aprender, bueno, aquí en este caso hablas del Talmud, ¿verdad? Que como le he dicho, que a veces hay mucha sabiduría y que hay que tomar lo bueno y desechar lo malo, pero aún así la escritura, que es lo verdadera, que uno se la puede saber todo hay muchas personas que saben, vean, los pastores que saben la escritura, que les citan versículos, pero mientras es fácil aprenderse todo, pero cambiar el carácter es difícil. Por eso es un proceso difícil. Tenemos que estar dispuestos y tener la voluntad y la humildad, porque a veces el orgullo no nos deja. Debemos tener la humildad de querer cambiar y no sentirnos que no no somos nosotros, que son los demás que tienen que cambiar. No, tenemos que examinarnos cada uno y ver qué tenemos que cambiar nosotros. Vea, yo les aseguro que si somos humildes y nos examinamos bueno, nosotros como mujeres, nos examinamos, aunque no tengamos nada, o sea, aunque tengamos poco que cambiar y tal vez muchos defectos del esposo, pero con nuestra actitud y con nuestra actitud diferente y positiva, va a ver que sin necesidad de decirle nada, él va cambiando, con solo ver una actitud positiva en la esposa, el esposo aprende mucho y cambia muchos aspectos. Y yo, digamos, en mi experiencia de matrimonio, 13 años que tengo, lo he visto muchas veces y lo he aprendido. Dice, la esposa primeriza debe ante todo aprender a vivir con los defectos de su esposo y concentrarse siempre en sus buenos aspectos y ventajas.
Por eso es importante que todos tenemos cosas buenas y malas, que nos centremos en lo positivo, como dice el versículo este que dice en todo lo que merece virtud, en todo lo bueno, en todo lo que es de buena virtud, en eso pensar. O sea, si tenemos un esposo que tiene sus defectos, pensemos en lo bueno y así nos ponemos, este, no nos concentramos en el mal, sino en el bien. Dice, siempre en sus buenos aspectos y ventajas. Entonces, ella ciertamente reconocerá que los defectos de su esposo no tienen comparación alguna con sus cualidades. Ella debe llegar a sentir gran amor por él y aceptarlo tal como es. Esta es la regla. El matrimonio es un trabajo difícil, no una fiesta. Hasta ahora vivías con una princesa en la casa de... Ah, no, perdón. Hasta ahora vivías como una princesa en la casa de papá y mamá. Nadie exigió un cambio considerable de tu parte. Al contrario, fuiste mimada y comprendida. Bueno, en algunos casos, ¿verdad? En otros casos hay personas que viven su niñez y su adolescencia y todo, ¿verdad? Antes de llegar al matrimonio, pruebas muy difíciles, ¿verdad? Que aún así todo eso lo arrastran en el matrimonio, pero todo eso ya bueno nos hace libres cuando lo llegamos a entender. Dice, no te encontrabas en un ámbito que demandaba gran envolvimiento emocional y mucha responsabilidad. Pero después de casarte, el verdadero trabajo de la vida comienza. Te casaste para comenzar a trabajar sobre ti misma, no lo olvides. O sea, el matrimonio es una prueba para avanzar sobre uno mismo, en uno mismo. Aprende uno un montón, cómo cambiar muchos aspectos que tal vez cuando estaba soltera no los entendía ni los notaba. Dice, sin fantasías. El conocimiento que la meta del matrimonio es un verdadero trabajo constituye la mejor preparación para la vida conyugal. Una vez que sabemos esto, este hecho primordial, alcanzamos la fuerza y la paciencia para soportar las dificultades que aparecen en el camino que debemos andar para construir una durable unión matrimonial, de la que saldrán maravillosos frutos. No tengan ninguna duda, todos los buenos hogares de los cuales salieron generaciones rectas y hasta los grandes justos y líderes espirituales de nuestra nación se construyeron con mucho trabajo duro y esfuerzo constante y serio. No existe ninguna pareja en el mundo, hasta entre los grandes justos, a los que le fue todo fácil desde el principio, y la que haya gozado inmediatamente de la paz doméstica. Ellos trabajaron duro, sacando su fuerza del lúcido conocimiento de lo que se espera y de lo que quieren conseguir juntos. Solo así afrontaron todas las dificultades y pruebas con éxito. Qué afortunados. Este, la arrogante solo pierde. Bueno, quería hacer un comentario con respecto a esto que acaba de leer, de que todo, digamos, en el matrimonio todo es un trabajo difícil y por eso, digamos, el matrimonio es una gran prueba para toda persona. Por eso muchas personas que no tienen al padre, por eso se dan tantos divorcios y tantas cosas, porque al no tener el conocimiento y la sabiduría, el matrimonio conlleva, lo que significa, lo que en el matrimonio, al ser una prueba tan dura, una persona que no tiene al padre en su corazón se divorcia rapidísimo. Como dice Cores, con eso del enamoramiento, 2 años que dura, el estar enamorado, ya después cuando la persona dice, no, es que ya no siento nada por usted, ya no siento amor, no, eso no era amor, eso era una ilusión. El verdadero amor empieza cuando ya usted no tiene ilusión, cuando todo es sacrificio, cuando todo usted lo hace porque conoce del padre. Entonces, por eso es que se dan ahora muchos divorcios, muchas separaciones. Y de hecho, al padre, este, hoy me encontré con un amigo que de la infancia, que éramos amiguísimos, compartíamos, patinábamos y todo. Éramos un grupillo ahí en el barrio donde yo vivía, en la casa de mis padres. Y estoy hablando con él y
empezamos a hablar, ¿verdad? De la vida de cada uno. ¿Y usted cuántos hijos tuvo? Y me hace tres, tuve tres chiquitos. Yo sabía que él era casado, entonces ya me dice digamos, la menor de él tiene 15 años y que cuando ella tenía un añito, él se separó de la mamá con tres hijas. O sea, cuando ella tenía un añito, ahora tiene 15 años, hace 14 años divorciado con la esposa. Y vivía con una hija de ella y después, bueno, vivía con las tres, no sé cómo era la esposa, no le pregunté, pero supuestamente él las tuvo y dos de ellas se fueron después con la mamá y una se fue para España. Y después me cuenta que se volvió a casar y vivió 11 años casado con la otra persona y que se divorció. Ahorita está soltero. Y digo, padre, ¿cómo una persona cree que, o sea, yo imagino que él espera una persona ideal que no le va a llegar, porque no, como lo dice aquí, ninguna persona es perfecta. Es aprender a vivir con la persona que el padre le ponga. Aparte de no tener el conocimiento, tal vez la persona que escogió no era la que el padre le tenía, pero el, yo me quedo impresionada de ver tantos años que vivió casado con esas dos mujeres, para nada. Yo digo, ¿cómo está el mundo y cómo de verdadmente el matrimonio, que es algo tan importante, es algo que de verdad es lo que manifiesta al Padre en la tierra y las personas no lo entienden? Y ahí sufren los hijos porque los padres se divorcian y después siguen sus vidas y los hijos son los que sufren porque verdaderamente sí sufren. ¿Y todo eso por qué? Porque ahorita las personas no tienen ese amor propio, no tienen ese, como dice la escritura, que al final de los tiempos el amor de muchos se enfriará. Entonces, por eso no funcionan los matrimonios, no funcionan las relaciones de los padres con los hijos y todo eso es un desorden. Entonces, muy importante en entender nosotros que conocemos, que tenemos la verdad, que el matrimonio no va a ser algo fácil, no es algo como dice aquí, una fiesta, no va a ser una fiesta, es la verdadera prueba que nos va a hacer crecer. Para poder crecer y para poder purificar el oro hay que pasarlo por el fuego y el matrimonio es un horno, la verdad. Entonces ahí es donde nos purificamos y es donde aprendemos, cómo aprendemos los frutos, ser paciente, cómo tener amor, cómo ser amable, cómo todo eso lo aprendemos porque no lo traemos, lo tenemos que llegar a aprender. Dice, la arrogante solo pierde. Es muy importante que la soltera no sea ni orgullosa ni demasiado quisquillosa, ya que este tipo de gente pierde finalmente a su auténtica pareja, tal como dijo el gran rabino, el Stapler. Vi con mis propios ojos a aquellos que perdieron con sus propias manos sus auténticos cónyuges a causa de su orgullo. Vea lo que dije ahora del orgullo. De verdad que digo que el contrario de la humildad es el orgullo. O escogemos ser humildes o escogemos ser orgullosos, pero el orgullo lleva a destrucción. En cambio, la humildad nos hace ser sabios y con sabiduría edificamos el hogar. Entonces, y cuando nosotros sintamos en nuestro corazón que hay un poquito de orgullo ahí, porque es fácil de identificarlo, el orgullo es cuando no, es que no reconozco de que yo también me equivoco y que no, que mi pareja tiene que saber o tiene que pedirme perdón y todo eso, eso es cuando vemos que está actuando el orgullo. Nos hacemos humildes cuando ya, y no importa, no me pide perdón, pero yo sigo haciendo mi trabajo y en alguna forma, en otro momento, tal vez en una discusión, no, y en otro momento se puede hablar ¿verdad? El orgullo más que todo actúa cuando hay discusiones. Entonces, a causa del orgullo, destruimos y a veces hogares, matrimonios. Entonces, tenemos que aprender a identificar el orgullo para desecharlo y en lugar del orgullo, empecemos a sembrar humildad para poder, no importa, ser humildes como Moshe, que era el más humilde, y así que todo el pueblo se le venía encima, le reclamaba, y él que hacía, clamaba por el pueblo, a pesar de que, de verdad, ellos eran tan rebeldes y así, él clamaba por el pueblo en su humildad, así tenemos que hacer nosotros humildes.
A la luz de lo anterior, la soltera que se conduce orgullosamente podría caer en la trampa de la desesperación, pensando que ya está todo perdido. Eso no es verdad, ya que la teshuvá, que es arrepentimiento, bueno, la teshuvá, el arrepentimiento auténtico, tiene siempre el poder de rectificar todo. Yahweh es todopoderoso y tiene bastantes buenos cónyuges para ofrecerle. Por lo tanto, debe rogarle al Creador, pedirle perdón por su arrogancia al negar todas las proposiciones que le ofrecieron, ya que es muy probable que uno de ellos era su auténtico cónyuge. Aquí está hablando de antes de el matrimonio, ¿verdad? Cuando uno le pide al padre un esposo y que uno por la arrogancia y por el orgullo lo llega a perder. Entonces tiene que ser uno eh, hacer techúa y pedirle al Padre que le haga humilde para poder reconocer cuando esa persona llega. Luego expresará su remordimiento y se comprometerá a mejorar su conducta en el futuro. Más sincera sea su techubá, más Yahweh le prestará atención, tendrá misericordia de ella y más rápidamente le enviará una maravillosa pareja. Que así sea en el nombre de Yahushua. Todas las hermanitas que estén esperando por su esposo y, y las que estemos casadas, que esa persona que está con nosotros sea que el Padre desde el principio, desde la fundación del mundo, sea el que Él predestinó para nosotros.